Vamos a empezar con la lección número 18, mi hermano. Lección número 18, y por título lleva un solo evangelio, mi hermano. Este estudio me encanta. Un solo evangelio. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 1, versículo 9. Nada más ese, mi hermano. Ahorita nos regresamos para atrás. Ese va a ser el versículo clave. Cuando lo tengan, digan amén. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Para empezar, mi hermano, dice aquí en el libro que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia porque los falsos maestros habían estado distorsionando la verdad del evangelio. Enseñaban que además de seguir a Jesús, los cristianos también deberían de seguir la ley de Moisés. Pablo argumentaba firmemente que la muerte de Jesús es suficiente para proveer la salvación a todas las personas. Los cristianos son hechos justos por medio de Jesucristo, no por las buenas obras que realicen. Todavía, mi hermano, en la actualidad, todavía seguimos peleando eso por el Señor, porque lamentablemente, mi hermano, se nos olvida que cuando nosotros estamos allá afuera evangelizando o predicando el evangelio, mi hermano, a veces estamos predicando y enseñando la doctrina de la iglesia en que estamos. ¿Entendimos o no entendimos? A veces cuando estamos nosotros allá afuera, nosotros en vez de predicar el evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados y que por medio de Él somos salvos, empezamos a hablar de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Que no lleves short, que no lleves pantalón, que no lleves joyas, que te peines con un chongo, que no lleves peinados ostentosos, que el varón debe ir con camisa larga, que este y que el otro, y que debes de ofrendar, y también que debes de diezmar. Y ahí, mi hermano, nos estamos olvidando del principal que hizo ese acto de sacrificio por usted y por mí. Y aquí Pablo, mi hermano, dice que empezaron a llegar judíos a la iglesia de los apóstoles, y dice que ellos practicaban el cristianismo, pero querían mezclar también el judaísmo, que viene siendo la ley de Moisés. Pero lo que ellos no entendían, mi hermano, y Pablo les estaba diciendo, por eso dice, y se los repito, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Amén. Que solamente Jesucristo, ya no hacía falta nada, mi hermano. Con la muerte de Jesucristo estaba cubierto tu salvación, y que por medio de Él tú eres justo. Si nos vamos nosotros, mi hermano, a la mente humana, vamos a decir, no, pues mi hermana Reina, ¿qué merece estar en la iglesia? Pues yo le conozco que hizo esto y esto y esto y esto y esto. Pero gloria a Dios, mi hermano, que Dios nos ha dado revelación, que por medio de Jesucristo somos justos, mi hermano. Y esos falsos maestros entraban a la iglesia, mi hermano, de Galacia, y escuchaban el evangelio de Cristo, pero sin dejar el judaísmo, y querían seguir practicando la ley de Moisés. Y cuando iban para afuera decían, mira, este es el evangelio de Cristo, pero tenemos que hacer también la ley de Moisés. Y eso, mi hermano, Pablo le entró un celo, mi hermano, porque acuérdense que Pablo también era maestro de la ley, y dice que él la practicaba y era más celoso que todos los demás. No había como ninguno de él se la sabía. Pero cuando vino Cristo a su vida, mi hermano, olvidó todo para seguir a Cristo, mi hermano. A veces puede ser difícil, mi hermano, distinguir la verdad de la falsedad. Como cristianos debemos usar fielmente la palabra de Dios para examinar lo que se nos enseña. Solo entonces determinaremos la verdad. ¿Qué quiere decir? Que es bien importante, mi hermano, que cuando alguien predique,
y que usted estaba escuchando la predicación, o cuando a usted le toque predicar, enseñar las escrituras, enseñar la Biblia. Sin la Biblia, mi hermano, ahí no cuenta, mi hermano. Y dice, las falsas enseñanzas aún existían en la iglesia. Las falsas enseñanzas aún existen en la iglesia de hoy en día. Estudiar la carta de Pablo a los Gálatas ayuda a los creyentes a saber cómo tratar con cualquier que predica un evangelio diferente del que recibimos. ¿Por qué está hablando eso Pablo, mi hermano? Porque en la iglesia, no quiero hablar de otras iglesias, no me gusta hablar de otras iglesias, pero el día de hoy nos va a tocar hablarlo, mi hermano. Se les olvida predicar de Cristo y se ponen a enseñar al pueblo de cómo tener dinero, cómo tener una vida en paz en su familia, que es bueno, mi hermano. Todas las enseñanzas son buenas. Pero el énfasis principal, mi hermano, el evangelio limpio y puro, es que Cristo murió por usted y por mí. Y que solamente por Él, mi hermano, no por merecimientos, solamente por Cristo somos salvos, mi hermano. Gálatas del capítulo 1, versículo 1 al 3, mi hermano. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que la carta de los Gálatas, mi hermano, es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Fue escrito después de la primera visita de Pablo a la región de Galacia, probablemente en la época del concilio de Jerusalén. Pablo se presenta a los Gálatas, pero inmediatamente añade una defensa de su derecho a llamarse apóstol. Los falsos maestros no solo habían atacado el mensaje de Pablo, sino también sus credenciales para predicar el evangelio. Pablo menciona a sus compañeros misioneros y ora que la gracia y la paz de Dios cubran a los creyentes de Galacia, pero inmediatamente después comienza su defensa del evangelio. Él tomó como algo serio la herejía que se infiltraba en la congregación de Galacia. Fíjate, mi hermano, no solamente dudaron del evangelio que predicaba Pablo, sino que también dudaron de él. ¿Cuántas veces no han dudado de usted, mi hermano? Que usted es cristiano, que usted no es cristiano, que usted es puro cuento, que no ha cambiado y que no sé qué. Pero una cosa tenemos muy cierta nosotros, mi hermano, así como Pablo. Pablo defendía su conversión porque el mismo Jesucristo le habló. ¿A cuántos de ustedes Jesucristo le ha hablado, mi hermano? A mí me habló el Señor. Se me olvida cuando mi esposa me dice, ¿quieres saber lo que Dios te mandó decir? Y yo no me le había dicho en una oración marica al Señor, Señor Jesús, si tú realmente existes, hazme sentir miedo, porque no te tengo miedo. Mira. Y vino el Señor, me visitó el Señor, y no solamente me visitó, sino que también me habló. El Salmo 32, 33 y 34, mi hermano. El Señor es bueno. ¿Ven? Y por eso defendemos el evangelio de Cristo. Por eso nos da un celo, mi hermano, cuando escuchamos a predicadores que pierden el tiempo hablando de otras cosas en vez de hablar de Cristo, mi hermano. Que la gente sepa que Cristo te salva, que no importa, mi hermano, cuántos días, meses o años nos dé el Señor de vida, que lo más importante es que el día de mañana estemos con Él, mi hermano. Gálatas del 4 al 5, mi hermano. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los falsos maestros, mi hermano, de Galacia amenazaban la esencia del mensaje del evangelio al enseñar que los creyentes deberían seguir la ley del Antiguo Testamento, además de obedecer las enseñanzas de Jesús. El resumen del evangelio que Pablo presenta en una sola frase en Gálatas 1:4 refuta esa afirmación. Primero, Pablo escribe que Jesús murió por nuestros pecados.
su muerte y resurrección proveen todo lo necesario para ofrecer la salvación a las personas. Luego Pablo explica la razón por la que Jesús murió, para rescatar a los creyentes del mundo pecaminoso. ¿Quién cree en Jesús solamente tiene que recibir este regalo de la vida eterna por la gracia de Dios? Los falsos maestros que añadían requisitos a la salvación devaluaban el sacrificio de Jesús o incluso intentaban anularlo. Hay iglesias, mi hermano, y pastores que ponen ciertos cargas y límites. No, es que si no haces esto, tú no eres salvo. Tú te has perdido. ¿Ven? ¿Estamos entendiendo? Del 6 al 9, mi hermano, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dado que la salvación viene por gracia, es decir, favor inmerecido, entonces es imposible que una persona la gane o la merezca por su propio esfuerzo. Al añadir requisitos a la salvación, los falsos maestros de Galacia negaban la naturaleza de la gracia de Dios. Pablo argumenta que esta enseñanza solo aparenta ser el evangelio, pero en realidad no ofrece ninguna buena noticia. Declara que cualquiera que comparta un mensaje tergiversado del evangelio será condenado. Al defender el evangelio con un fervor y denuedo, Pablo enfatiza la idea central de que los seres humanos no pueden añadir nada a su propia salvación. La muerte sacrificial de Jesús es completamente suficiente, mi hermano. Ay, me encanta este mensaje, mi hermano. Versículo 10, mi hermano. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se me paran los pelitos, mi hermano. Los falsos maestros aparentemente acusaban a Pablo de predicar la salvación sin ley, para que los gentiles se convirtieran más rápidamente. Seguramente pensaban que el objetivo de Pablo era complacer a los gentiles, facilitándoles la salvación, mientras que al mismo tiempo predicaba la salvación mediante la ley al dirigirse al público judío. Pablo responde que cualquiera que busque complacer a la gente ya no es siervo de Jesús. La enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe no provenía del razonamiento humano, sino del mismo Jesús. Por eso Pablo tiene tanta confianza en su teología. Él defiende la verdad como Venecia, porque no defiende sus propias ideas, sino la revelación que escribió de Jesús. Versículo 13, mi hermano. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subía hasta ir más. No consulté enseguida con carne ni sangre. La reputación de Pablo, mi hermano, antes de su conversión era bien conocida. Incluso en Galacia
Al parecer, su testimonio personal fue un elemento importante de su predicación del Evangelio, ya que lo menciona en múltiples ocasiones en sus cartas. En Gálatas dice que Pablo confiesa que fue violento en su persecución a los cristianos debido a su pasión por la tradición judía. ¿Cómo podía un enemigo de la iglesia ser útil en la difusión del Evangelio? Pablo da la respuesta en el versículo 15. Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me apartó por su gracia. Cuando Pablo se encontró con Jesús, el rumbo de su vida cambió por completo. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, usted se está identificando con esto, mi hermano? Usted se siente como que, ay, a mí también me pasó igual. No somos Pablo, porque la idea es que seamos imitadores de Cristo, mi hermano. No se le olvide eso, mi hermano. Versículo 17 al 24, mi hermano. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Dice que Pablo prefiere no describir este ministerio en su carta a los Gálatas, sino que se adelanta a hablar de sus actividades posteriores en Arabia, Damasco, Jerusalén, Cilicia y Siria. Pablo no ministró en las iglesias de Judea, pero éstas oyeron que quien una vez los había perseguido, ahora proclamaban el Evangelio y alabaron a Dios por el cambio milagroso. El testimonio de Pablo demostró que su apostolado y mensaje de salvación provenían de la revelación directa de Jesús. Al oponerse a Pablo, los falsos maestros de Galacia se oponían al mismo Jesús. ¿Qué nos dice Dios, mi hermano, en esta tarde? Las falsas enseñanzas no terminaron con la iglesia primitiva. Si bien los cristianos pueden discrepar en algunos puntos de doctrina e interpretación bíblica, el mensaje central del Evangelio es innegociable y debe ser protegido. El testimonio de Pablo ilustró la verdad del Evangelio. Su transformación fue el resultado de la gracia de Dios, no de la obediencia a la ley. De igual manera, no podemos esperar que seguir las reglas nos cambie a nosotros ni a nadie más. Solo un encuentro personal con Jesús puede transformar el corazón. Me encanta este mensaje, mi hermano, este estudio. ¿Cuántas veces no hemos dicho en este lugar que no necesitamos estar cuidando de la congregación atrás de ellos, mi hermano? Y no porque el pastor sea flojo, mi hermano, sino porque yo con lo largo de los años, mi hermano, me he dado cuenta que cuando el pastor está atrás de las personas y luego va y los visita, mi hermano, muchas veces, mi hermano, no es una visita espiritual, mi hermano, es porque quiere ver cómo vives, quiere ver qué monos tienes, si todavía sigues teniendo imágenes, porque he conocido yo cristianos que todavía tienen imágenes, pero yo no iba y decía al pastor, dice que el hermano Martín todavía tiene a la Virgen de Guadalupe, a la Lupita, todavía tiene a Lupita. No, mi hermano, nosotros lo que hacíamos era orar por ellos. Como dice aquí el último, mi hermano, me encanta lo que dice aquí. Solo un encuentro personal con Jesús puede transformar el corazón. ¿Por qué el corazón, mi hermano? Porque el corazón, mi hermano, salen tantas cosas. Y eso es lo que el Señor puede transformar. Nos va a cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar, mi hermano, nuestra manera de vivir. Yo no necesito a usted decirle cómo se vista correctamente, hermano. Ustedes son testigos de que aquí hemos enseñado el Evangelio de Cristo.
nos dedicamos al Evangelio de Cristo. Claro, mi hermano, que estamos cuidando a la congregación, claro que la estamos cuidando. Y sabemos, de repente cuando entra alguien con un mal espíritu, mi hermano, y mi hermano Martín y yo de volada, mi hermano Martín dice, ahí está el chanclas. Y yo, amén. Aleluya. Estamos en el mismo sentido, mi hermano. Gloria a Dios. Lo vio mi hermano, amén, yo también lo miré. Y tenemos que cuidar a las ovejitas, mi hermano. Así es. Pero no tenemos por qué andarle diciendo a usted, hermano, peínese, póngase. No, hermano. Claro que yo me gustaría que todos vinieran con corbata. Hasta yo, miren. Logro miércoles y viernes no usar corbata. Pero vestirse de una manera correcta, mi hermano, o lo demás, el Señor nos lo va a ir dando. Te va a ir dando la convicción, mi hermano, de cómo tener una vida, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tu hermano, a tu hermana. Solamente un encuentro con Jesús transformaría tu corazón. Me encantó esas palabras, mi hermano. Solamente un encuentro con Jesús. Yo tuve varios encuentros con Dios cuando vino y cambió mi vida, que me estaba quemando, mi hermano. Por eso estoy negrito, porque me quemó el Señor. Cuando me bautizaron, pero más mi esposa, me acuerdo cuando la bautizaban, se levantó hablando en otras lenguas. Pero yo vi una luz blanca, mi hermano, cuando vino el Señor, cuando me bautizaron. Una vez llegó un evangelista y yo le decía a Betty, no, hombre, se me que es puro cuento. Estaba orando por las personas y se caían. Y él, este es puro cuento. Y yo me paraba ahí, a ver, estúpame. Y me hacían así, me querían puchar con la mano. Pero llegó un hermano que no traía ni mano. No traía mano, mi hermano, traía aquí dice Betty, un morrito. Tenía aquí su huesito. Y tal, y me tocaba, mi hermano, ya estaba caído en el piso. Y luego Betty me tenía agarrado la mano y nos caímos los dos. Es la única vez, mi hermano, que azotó la red. Pero eso me lo dijo el Señor, para que no andes juzgando. Yo creo, mi hermano, que Dios puede hacer tantas cosas en la iglesia, pero siempre les digo, con orden. Porque Dios es un Dios de orden. El otro, que se cree el chancrudo, ese viene a ser desorden, mi hermano. Por eso les digo a ustedes, compórtense en la iglesia. La iglesia se va a llenar, la iglesia ya está llena, mi hermano. Ya Dios mandó a una familia nueva. Le damos bienvenida a mi hermana Marilú y sus hijas. Dios tiene grandes cosas para ellas, mi hermano, porque ellos han confiado en Dios. Ellos han puesto la mirada en Dios. Yo no sé qué vaya a hacer, pero sí sé que va a hacer cosas grandes, mi hermano. Pero ayuden, mi hermano, ayuden a que la iglesia se llene, ayuden a que un hermano se sienta a gusto, que cuando crucen por esas puertas, paz de Cristo, mi hermano. No le digo que anden empalagoso, mi hermano, tampoco. Nomás salúdenlo, mi hermano, que sienta que es bienvenido en este lugar. Amén. Denle un aplauso a Cristo, mi hermano.